Hoy vamos a ver recurrencia. Para eso, y antes de arrancar a ver los métodos para resolución de relaciones de recurrencia, nosotros tenemos que aprender a clasificarla. ¿De qué forma la vamos a clasificar? Por ejemplo, identificando el orden de esa relación de recurrencia. Y el orden va a ser la mayor de las diferencias entre los subíndices de los elementos de la sucesión. Es decir, identificamos los elementos de la sucesión como aquellos que tienen involucrado un a sub n, a sub n menos 1, y vemos cuál es la mayor de las diferencias. O de otra manera, que podemos averiguar el orden, va a ser la cantidad de términos anteriores que necesito para poder calcular uno particular. De igual modo, puedo clasificarlo según el grado. El grado como el mayor exponente al que están elevados los elementos de la sucesión. De igual modo, identifico cuáles son los elementos de la sucesión, aquellos que tienen involucrado un a sub n, a sub n menos 1 según el caso, y me fijo cuál es el mayor de los exponentes. Y también lo que voy a poder hacer es decir cuándo una ecuación es homogénea o no homogénea. Va a ser una ecuación homogénea cuando no tiene términos en donde no figuren elementos de la sucesión. Es decir, va a haber un término particular en donde no esté involucrado ningún a sub n. ¿Está bien? Entonces, ese es un término que no tiene elementos de la sucesión. Si nosotros no encontramos ningún término con esa característica, vamos a decir que es homogénea. Veamos el siguiente ejemplo, en donde tenemos a sub n cuadrado menos 2a sub n menos 1 más 1 igual a 0. Nos piden el primer punto el orden. Entendiendo que el orden, habíamos visto dos formas, era la mayor de las diferencias entre los subíndices, o la otra opción que teníamos era ver la cantidad de términos anteriores que necesito para poder encontrar uno particular. Fíjense, si yo quisiera encontrar un a sub n, necesito conocer al menos uno anterior, con lo cual para esta relación de recurrencia el orden va a ser igual a 1. Ahora, respecto al grado, es el mayor de los exponentes al que está elevado los elementos de la sucesión, donde los elementos de la sucesión están formados por este a sub n y este a sub n menos 1. El mayor de los exponentes es 2. O sea que el grado es 2. Y la última me dice si es homogénea o no. Para eso lo que tengo que ver es si tiene o no términos en donde no se vean involucrados elementos de la sucesión. Fíjense, este es un elemento de la sucesión, este es un elemento de la sucesión, pero acá vemos que este 1 no tiene asociado ningún a sub n, ya sea el a sub n o a sub n menos 1. Con lo cual, este es un término que no tiene elementos de la sucesión. Al encontrar al menos un término, nosotros vamos a decir que no es homogénea. ¿Es homogénea? No, porque encontramos al menos un término. Una vez que nosotros aprendimos a clasificarla, nosotros vamos a ver métodos para poder resolver relaciones de recurrencia. Las vamos a diferenciar entre aquellas relaciones de recurrencia homogéneas y no homogéneas, según la característica que vimos antes. Las homogéneas las vamos a poder diferenciar en aquellas que sean de orden 1 y de orden 2. Las de orden 1 o también lineales van a tener la estructura de un a sub n igual a k por a sub n menos 1, con un k distinto de 0. En donde rápidamente nosotros vamos a poder obtener una expresión no recursiva de la forma a sub n va a ser igual a este mismo valor de k elevado a la n por el a sub 0, siendo este a sub 0 aquel elemento que nos dan o aquel término que nos dan como condición inicial, ¿está bien? Porque necesito conocer uno previo para poder calcular cualquier otro particular. Ahora, las de orden 2 van a tener la estructura de un c sub n por a sub n más c sub n menos 1 por a sub n menos 1 más un c sub n menos 2 por a sub n menos 2 y va a ser igual a 0. Fíjense que no tiene términos en donde no se ve afectado
por un elemento de la sucesión. Por eso estamos en la categoría de homogéneos. Al ser de orden 2, yo lo que necesito son dos términos anteriores para poder calcular uno particular. Entonces, cuando veamos las condiciones iniciales, nos van a tener que dar dos términos en esa condición inicial. Con esta estructura, nosotros lo que vamos a hacer es generar la ecuación característica, que va a tener los mismos coeficientes y va a ser un polinomio de grado 2, de la forma c sub n por x al cuadrado más c sub n menos 1 por x más c sub n menos 2. Todo esto igual a 0. Como es igual a 0, nosotros podemos encontrar las raíces y en base a la forma que tengan esas raíces, es decir, si son iguales o son distintas, poder dar la expresión no recursiva de esta relación de recurrencia. ¿De qué forma? Fíjense, si son las raíces distintas, nosotros vamos a tener que cada a sub n lo voy a poder escribir como k sub 1 por R1 a la n más k sub 2 por R2 a la n. Ahora, si las raíces son iguales, esta expresión del a sub n no recursivo nos va a quedar como k sub 1 por R a la 1 por R sub 1 a la n más k sub 2 por n por R sub 1 a la n. Acá las raíces son las mismas. Ahora bien, ¿quiénes son o cómo encuentro los valores de k sub 1 y k sub 2 que en las dos expresiones aparecen? Bueno, para eso nosotros vamos a utilizar las condiciones iniciales. Como dice acá, uso las condiciones iniciales. Una vez que yo encuentro esta expresión recursiva, lo que voy a hacer es utilizar ese dato que a mí me da. Por ejemplo, si tomáramos para este punto número 1 y yo tengo como condición inicial, me dan a sub 0 igual a 1, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y este 0 lo voy a reemplazar en cada posición en donde esté n en esta expresión. Entonces, de igual modo yo voy a decir, ok, mi a sub 0 va a ser igual y voy reemplazando. Fíjense, me va a quedar k sub 1 por el valor que tenga una de las raíces elevada a la n, pero acá n0 más k sub 2 por el valor que tenga la segunda raíz elevada a la 0 también, porque está la n y la n0. Es decir, que como tengo dos condiciones iniciales, me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde las incógnitas justamente van a ser k sub 1 y k sub 2 como valores que tengo que encontrar. Esto es respecto a relaciones de recurrencia homogéneas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos relaciones de recurrencia no homogéneas? Tanto para las de orden 1 como para las de orden 2, yo tengo que tener una estructura para la expresión no recursiva, que esa estructura va a ser siempre de la forma que el a sub n no recursivo lo voy a poder generar como una solución homogénea más una solución particular, que la voy a llamar a sub n homogéneo más a sub n particular. Recuerden que cada vez que nosotros hablamos de no homogénea es porque aparece un término en donde no tengo involucrado un elemento de la sucesión, de la forma f de n. Entonces, respecto a las de orden 1 y a las de orden 2, son similares a las que vimos antes, salvo por el término que hace que esta relación de recurrencia sea no homogénea para los dos casos. ¿Está bien? Entonces, para poder resolver relaciones de recurrencia no homogéneas, tanto de orden 1 y orden 2, vamos a seguir esta misma estructura. Lo primero que voy a plantear es una solución homogénea, es decir, que voy a trabajar la misma expresión de la relación de recurrencia tomando como si este término, que no tiene elementos de la sucesión, fuese igual a 0, es decir, que caigo en esta expresión de acá. Lo mismo va a pasar con las de orden 2. Para esta solución del a sub n homogéneo, voy a considerar que este f de n es igual a 0, o sea, no está, y voy a
caer en esta expresión. Fíjense que coinciden. Y lo voy a resolver de la misma manera que vimos en una relación de recurrencia homogénea. Ahora bien, lo que nos está faltando es este a sub n particular, esta solución particular, en donde para esta solución particular nosotros lo que vamos a hacer, tanto en las de orden 1 como en las de orden 2, es fijarnos qué forma tiene este término que no tiene elementos de la sucesión, este f de n que estoy marcando en las dos relaciones de recurrencia, en donde, dependiendo la estructura o la forma que tenga este término, yo voy a caer en esta tablita y voy a proponer una solución particular probable. Esta solución particular probable va a depender de la forma que tenga ese término. Por ejemplo, si es una constante k, yo voy a proponer una solución particular probable b. Si es un k por n, voy a proponer una solución particular probable de la forma lineal, b por n más c. Si es de la forma k por n a la t, voy a proponer un polinomio de grado t. Y por último, si es de la forma k por a a la n, voy a proponer un b por este mismo valor de a elevado a la n. En donde, al proponer este a sub n particular, lo que voy a hacer es reemplazarlo en cada término de la sucesión, ¿no? Teniendo en cuenta que acá voy a tener, por ejemplo, un a sub n menos 1, a sub n menos 2. Dependiendo cuál es la estructura que tenga este término, yo voy a generar esta solución particular probable, que también involucra n. Entonces, dependiendo del subíndice que tenga, yo también voy a hacer esa misma correspondencia con el n que esté en la solución particular probable. De esa forma yo voy a ver, o voy a tratar de encontrar, los valores de las variables que tenga. En este caso podría tener b y c, o b en este caso, dependiendo de la forma. Ahora bien, si no tiene solución o no encuentro los valores, tengo que ir multiplicando por n sucesivamente hasta que me dé una solución. Una vez que yo pude encontrar la expresión tanto de la solución homogénea como la solución particular, al tener una solución homogénea ya sabemos que vamos a tener involucrados valores de k, por ejemplo, si se trata de una de orden 2. Pero lo importante que tenemos que recordar de acá es que para poder encontrar los valores de k sub 1 y k sub 2, siempre tengo que tener planteada toda la estructura del a sub n no recursivo, involucrando el homogéneo, la solución homogénea como la solución particular. Y para encontrar esos valores de k, lo que voy a utilizar son las condiciones iniciales, que según el caso va a ser un dato solo o dos para aquellas que sean de orden 2. Vamos a ver ahora un ejemplo para poder plasmar todo esto que vimos.